favor pon guarda en mis labios, Señor, para que lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar, y como siempre te lo pedimos, Señor, si es necesario que tu palabra nos exhorte, dispuestos estamos, Señor, a recibir también esa exhortación. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias precioso Espíritu Santo. Amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios, pueden tomar su lugar. Damos la bienvenida también a los que ya se han conectado por Facebook, mis amados hermanos, bienvenidos, amén. Y pues como ustedes saben, mis amados hermanos, bien, bendito Dios, hoy tenemos pantalla, ¿verdad? Amén. Vamos a continuar hablando el día de hoy de este tema, la esclavitud dentro del matrimonio, amén. No voy a hacer mayor resumen, mis amados hermanos, porque si no saben que ahí me detengo y yo quiero entrar ya. Tengo el deseo el día de hoy de empezar a hablar acerca de la esclavitud, amén, de por qué es que dentro de los matrimonios, mis amados hermanos, llega a haber esclavitud. Ahí lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios capítulo 7 y versículo 10, dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Recuerden esa palabra separe, ya la hablamos, amén. Dicen, y si se separa, quédese sin casar, o, ya hablamos de esta otra palabra, reconcíliese. ¿Con quién? Con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer, amén. Eso ya lo hablamos. Voy a saltarme esta cita porque es básicamente la misma, solo que habla de otra forma, pero es lo mismo. Aquí están los significados de la palabra donde dice que la mujer no se separe. Eso ya lo vimos. Voy a avanzar porque tengo el deseo hoy de empezar a hablar ya hoy de la esclavitud, para que ustedes y yo poco a poco vayamos entendiendo por qué es que dentro de un matrimonio puede llegar a haber esclavitud. Amén. Reconcíliese, también ya lo hablamos, dice que no se separe, y si pues quiere de alguna forma volver a casarse, mejor que se reconcilie, amén. Al marido le manda que no lo abandone, amén, que no abandone a su pareja, y si se recuerda, esto fue lo que hablamos la semana pasada, amén. Entonces el día de hoy, siempre que ustedes vean una imagen similar como esa en medio de las citas, ¿qué quiere decir eso? Que ahí después de la imagen voy a empezar a desarrollar el tema. O sea, todo lo que vimos de aquí para atrás es la introducción. Y a partir de hoy vamos a empezar a desarrollar el tema. Amén. Entonces vean, pues ahí está ya un primer punto, mis amados hermanos, de el por qué la esclavitud dentro del matrimonio. Amén. Entonces el primer punto que vamos a abordar, ya les voy a dar la base bíblica por si le quiere apuntar. La base es Éxodo capítulo 21 y versículo 2. De ahí vamos a empezar a escudriñar cómo es posible de que dentro de un matrimonio llegue a haber esclavitud. Amén. Y aquí vamos ya a ver el primer punto y a entender un poquito mejor ya lo que hemos estado hablando. Creo que esta es la tercera semana o cuarta semana que estamos hablando de este tema. La esclavitud dentro del matrimonio viene a causa, mis amados hermanos, escuchen bien, de la esclavitud a causa de, yo le coloqué ahí la, pero bien pudiera haberle escrito a causa de nuestra, amén, a causa de nuestra humanidad. Bueno, miren, recordemos una cosa, y no hace falta que lo recordemos, de verdad, pero quiero decirlo así, ustedes y yo somos seres humanos, amén. Hay muchos dichos, que no quiero centrarme yo en esos dichos como doctrina, ¿verdad? Pero hay un dicho que dice por ahí, errar, dice, o cometer errores es de cristianos. No, dice, es de humanos. Y así ustedes y yo tal vez hemos escuchado algún otro dicho similar, en donde mezclan, mis amados hermanos, en este que acabamos de decir, los errores los mezclan con la humanidad. O sea, los mezclan con el que seguimos siendo seres humanos, como quien dictaminara de que solo porque yo soy un ser humano, como que fuera ser humano igual errores. Amén. Entonces yo quiero tratar de enseñar con la ayuda del Señor, y espero que ustedes me puedan, mejor dicho, que me pueda dar a entender
de que por qué es que dentro del matrimonio llega a haber esclavitud. Porque resulta que cuando se forma un matrimonio, dicho matrimonio se forma por dos seres humanos. Miren, estoy voy a menearme porque si me hago para acá, miro a uno, y si me hago para allá, no miro a la otra. Entonces espero que me entiendan. ¿Por qué tanto se menea? No sé qué quieto por eso, porque aquí miro y aquí no miro. ¿Ya? Entonces resulta, mis amados hermanos, que ustedes y yo somos seres humanos. Y que como seres humanos estamos propensos, amén, a cometer errores. Y esos errores que yo estoy propenso a cometer, si los cometo dentro de un matrimonio, amén, eso puede desatar lamentablemente dentro de mi matrimonio esclavitud. Ya me di a entender con este primer punto. Y entonces la gente puede permanecer casada, pero siendo esclava de algo. Amén. Muchas veces una esclavitud que el cónyuge no sabe. Por poner un ejemplo, y lo digo con mucho respeto, pero por ejemplo, ¿cuántas personas dentro de los matrimonios son esclavos? Tengo la palabra clara, pero no quiero decirla tan clara. Hay imágenes, digámoslo así, que miran en el teléfono que no debería de estar viendo una persona casada. ¿Me di a entender? ¿O no? No, pastor, la verdad no tengo ni la pornografía, pues. ¿Sí? O sea, ¿cuántas personas dentro del matrimonio, sí, tal vez el otro no lo sabe, pero son esclavos a eso? Entonces no podemos decir, ¿verdad? Es que es por su humanidad. Es que podemos pensar, está bien, es ser humano, como ser humano su cuerpo tiene deseos, pero esto que estamos hablando de la intimidad dentro del matrimonio, el Señor lo constituyó para poder amar a nuestro cónyuge de una manera más sublime que no quiero simplificar el amor, pero lo quiero decir así, que un simple te amo. Entonces es una forma en la cual literalmente nos estamos entregando el uno al otro. Amén. Pero ¿cuántos, pues repito, a causa de la humanidad, tienen este tipo de problema? Problema que probablemente el cónyuge no lo sabe. Y miren, estoy empezando con un punto que es el final, porque al final vamos a hablar de eso y tal vez, solo tal vez cuando vaya a tocar ese punto hoy no lo voy a tocar definitivamente, ¿verdad? Tal vez vamos a enviar ahí un mensajito para que ese día vengan solo matrimonios. Amén. Pero tal vez, amén, porque a veces uno no quiere que los hijos escuchen ciertas cosas. Le dice en una oportunidad, un niño le dice a su mamá, estaba embarazada, ¿verdad? Le dice, mami, ¿qué tenés ahí en el estómago? Y la mamá se pone a sudar fría, ¿y qué le digo? Y le dice, lo tengo lleno de agua. Y le dice el niño, sácatela, se va a ahogar mi hermanito, le dice. Entonces imagínense, a veces uno no quiere que los jóvenes se enteren de alguna cosa y ellos ya lo saben, ya lo aprendieron por otro lado. Entonces les digo, tal vez cuando hablemos de ese punto, porque aquí hay un punto, pero es el último, en donde nos demuestra de que una de las esclavitudes del matrimonio puede llegar a ser el área sexual. Pero eso lo vamos a hablar al final, ahorita todavía no. Entonces les digo, por poner el ejemplo, ¿verdad? Por retomar el ejemplo, ¿cuántas cosas nuestro cónyuge puede tal vez tener en su mente, en su corazón? Algún día vamos a hablar de esto. En sus miembros. La Biblia habla que hay una ley que combate contra en nuestros miembros que combate contra nosotros. Amén. Y muchas de esas leyes son cosas, mis amados hermanos, que se hicieron en la juventud. Se hicieron cuando uno estaba soltero. Ese va a ser otro punto. A que dentro del matrimonio puede haber esclavitud a causa de las cosas que yo hice, aprendí, practiqué, realicé cuando estaba soltero. Amén. ¿Conocerán ustedes a alguien, por ejemplo, casado, que se casó, pero quiere seguir viviendo como que estuviera soltero? Eso es imposible. Yo me recuerdo que cuando mi esposa y yo nos casamos, los dos teníamos Facebook, ¿verdad? Entonces, cuando nos casamos, lo primero que hicimos fue, bueno, un solo Facebook. ¿Cuál? ¿El tuyo o el mío? Y decidimos cuál, y ahí está, aparecemos en Facebook como Esposos Hernández. Amén. Y el otro Facebook desapareció. ¿Por qué? Porque llega un punto en que estando uno casado, yo como varón no puedo llegar delante de mi esposa, mira, te presento a mi amiga, mi otra amiga, esta es mi amiga, y aquella es amiga con derecho, pero todas son mis amigas, mi amor. ¿Te creen que eso es posible? No,
Por eso es de que si yo decidí casarme, tengo que, mis amados hermanos, ser libre, pero no traer la esclavitud de mi humanidad a mi matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta, cuando lo desarrollemos, de que si yo, como varón, dentro de un matrimonio, soy esclavo, voy a convertir a mi esposa, o según el caso, a mi cónyuge, en esclavo también de aquello lo cual yo soy esclavo. ¿Y por qué? Si somos dos personas diferentes. Sí, pero la Biblia dice que cuando uno se casa, ya no serán dos, sino que dice, serán una sola carne. Y lo que yo tengo, transmito. Por eso la Biblia dice que no podemos, mis amados hermanos, tomar los miembros de nuestro cuerpo y hacerlos uno, dice, con una ramera. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene intimidad, lo digo con mucho respeto, con una ramera, con una prostituta o algo similar, todo lo que esa persona tiene, le pasa. Y ahora la pregunta es, imagínense, ¿y cuántos hombres o mujeres, porque también la palabra es correcta, se habrán acostado con un prostituto o con una prostituta? ¿Cuántos? Y toda la información que esa persona tenía, la transmitió. Y ahora viene el esposo o la esposa, y con todo respeto lo digo, y va a querer tener intimidad con su cónyuge. ¿Qué creen que va a pasar? Todo lo que fue a recibir allá, con todo respeto lo digo, pues lo voy a decir así, allá al lugar donde se fue a echar con otra o con otro, lo transmite. Y luego él o ella no se entienden, no se explican, pero ¿por qué este cambio en mi esposa? ¿Por qué este cambio en mi esposo? Porque todo lo que le echó encima. ¿Sí? Entonces la esclavitud dentro del matrimonio viene, y según este primer punto, veamos acá la primera cita, como consecuencia, mis amados hermanos, de nuestra humanidad. Pero entiéndase, seguimos siendo seres humanos. ¿Amén o no amén? Amén. Pero tiene que haber un momento en el que, aunque yo sea un ser humano, tengo que convertirme en una persona más espiritual y menos carnal. Por eso Juan el Bautista decía algo. Cuando él vio, dijo, he ahí el Cordero, señaló a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, pero también dijo de Jesús, necesario es que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, ¿cómo va nuestra humanidad dentro del matrimonio a menguar? Cuando Jesús crece, cuando mi vida espiritual crece. Pero si mi vida espiritual no crece, no se desarrolla, mis amados hermanos, ¿qué va a pasar? Entonces yo voy a dirigir mi matrimonio en base a mi humanidad. Y por ejemplo, allá en Guatemala hay un lugar que le llaman Zacapa. De ahí en Zacapa dice que es un lugar donde los hombres no lloran. Ahí los hombres son de bigote, de barba, de machete o pistola. Y cuidado con quién se mete con un zacapaneco, porque ahí suenan los machetazos o los balazos. A mí me enseñaron de que los hombres no lloran. Ok, a mí no, ¿verdad? Solo estoy poniendo el ejemplo. A mí me enseñaron que sí lloran. Pero en esos lugares, mis amados hermanos, allá en Guatemala, son lugares muy calientes. Y el calor, esto es sorprendente, es que la gente llega a hacer en su humanidad hasta por el lugar, por el ambiente en donde vive. Así es el carácter. Si el lugar es muy caliente, se van a manifestar dos problemas. Número uno, una persona que no se le puede decir nada porque por todo está enojado o enojada. Y número dos, una persona que va a tener problemas en el área sexual. Cuando los lugares son muy calientes, ustedes pueden, bueno, lo voy a decir así, ¿verdad? Pero uno puede escudriñar matrimonio por matrimonio, casi que ir de casa en casa haciendo un censo. Mire, disculpe, aquí en su casa, ¿quién de los dos es el infiel? Les aseguro que en cada casa vamos a encontrar más de algún punto en donde ha habido infidelidad. ¿Pero por qué? Porque el lugar es muy caliente. Entonces yo les digo esto porque ustedes y yo seguimos siendo seres humanos, y la forma en la que nos criaron, nuestra humanidad, la forma en la que nos formaron, puede llegar a hacer de que dentro de mi matrimonio yo quiera tratar a mi cónyuge como un hijo o como una hija. Entonces yo voy a ser para él o para ella no una esposa, sino una mamá, no un esposo, sino un papá. Y se puede eso, mis amados hermanos. Ese fue el gran problema de Urías. O sea, todos echamos de ver el grave error que el rey David cometió al meterse con Betsabé. Amén. Pero dice la Biblia que cuál fue el problema de Betsabé. Cuando el profeta Natán llega y le dice,
le cuenta la parábola al rey David, le dice, había un hombre pobre que tenía una sola corderita, escuchen esto, y dice, y la había tratado como a su hija. Entonces, ¿cómo trataba Urias a su esposa? Como una hija. Y yo no sé ustedes y yo que tenemos hijas, ¿se tratan igual? ¿Se puede tratar igual a una esposa y a una hija? Es ilógico. Yo creo que en el momento que el Señor nos libre, mis amados hermanos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero imagínense en el momento de que un padre empieza a tratar a una hija como esposa, ahí hay algo malo, y ya como están las leyes, pero que el Señor nos libre de llegar a eso, ¿verdad? O de empezar a tratar a una esposa como una hija. Entonces ahí va a andar el esposo, vení para acá, con la faja, con el cincho en la mano, vení para acá, hoy no estás capaz. No, no se puede. Ok, pero me estoy dando a entender cuáles son los problemas dentro del matrimonio, mis amados hermanos. ¿Por qué se manifiesta la esclavitud dentro del matrimonio? Porque los que forman el matrimonio ciertamente son humanos, pero es que hay demasiada humanidad y muy poca vida espiritual. Demasiado hombre en relación a nosotros, demasiado macho, soy de esa capa. Ahí hay un corito que dice, soy de esa capa, tierra caliente. Ya no sigo cantando. Porque esa es la fama que tiene ese lugar, de que la gente de esa capa es gente con la que uno mejor ni se mete. Y ahora imagínense si dentro del matrimonio que el Señor nos libre, mis amados hermanos, mi esposa, estoy pensando como varón, tiene miedo de decirme a mí algo, porque ya sabe que me voy a resultar sobando el bigote, y cuando yo me sobo el bigote es que ya se enojó. No, ¿verdad? Imaginémonos eso, yo la barba. Es decir, imagínense ya se enojó. Entonces, no se puede, demasiada humanidad, y eso va a convertir en esclavo o esclava al cónyuge. ¿Me voy dando a entender? Vean qué dice la palabra del Señor. Pues hoy tenemos por todos lados para poder ver la Biblia. Dice, cuando compren un esclavo israelita, solo, dice, podrán obligarlo a trabajar, ¿qué dice? Durante 6 años. Amén. El 7º año el esclavo quedará libre, sin que tenga que dar nada a cambio. Ok. ¿Cuántos años dice claramente la Biblia ahí que el esclavo está obligado a trabajar? 6 años. Y cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, la misma Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el número 6 es número de hombre. Entonces por eso es que el punto viene acá, un esclavo dentro del matrimonio. Ustedes podrán decir, pero pastor, ahí en esa cita no habla nada del matrimonio. Es que apenas está empezando. Se van a dar cuenta que conforme sigamos avanzando, va a hablar del matrimonio. Pero ¿cómo empieza? Amén. ¿Cómo empieza? Siendo la persona esclava. Miren, acá pues yo creo que todos los que estamos aquí adentro, pues de alguna forma ya hemos experimentado lo que es el matrimonio. Amén. Pero este puede ser un ejemplo muy claro, mis amados hermanos, para todos aquellos que en determinado momento no se han casado. Amén. Están solteros. Yo le decía a alguien hoy, yo le pedía al Señor cuando estaba soltero que me quería casar a los 30 años. Y a los 30 años me casé. Me casé un 20 de septiembre. Amén. Y en noviembre cumplí 31, pero tenía 30 todavía. Pero esa fue mi oración. A los 20 años yo le empecé a pedir al Señor, Señor, yo me quiero casar a los 30 y a los 30. ¿Qué hice de los 20 a los 30? Servirle al Señor. Me dediqué, y lástima que no están mis papás por acá porque ellos pudieran dar testimonio, me dediqué a servirle al Señor. Y les digo delante del Señor y con mucho respeto porque ahí está mi esposa, pero al final ya lo sabe. Y vinieron personas, obviamente mujeres, a decirme que si yo me quería casar con ellas. Y les dije, no, porque yo estoy ahorita en una etapa en la que le quiero servir al Señor y no tenía 30. Pero cuando ya cumplí los 30 y el Señor me envió a mi esposa, yo fui y le dije, ¿te querés casar conmigo? Sí. Y dice que ella le había pedido al Señor en oración que el hombre que iba a ser para ella, que no llegara y le dijera, ¿querés ser mi novia? Sino que le dijera, ¿te querés casar conmigo? Y yo así lo hice. A mí el Señor me puso, ya es tiempo de que se casen, y ya estábamos ahí con sentimientos. Entonces llegué y le dije, ¿te querés casar conmigo? Sí, me dijo, usted sí me casa. Ella dice que no,
pero yo me acuerdo que así me dijo. Amén, ok, y me casé a los 30 años. Era mi oración, era mi petición, pero ¿qué hice? De los 20 a los 30, servirle al Señor. Les digo, en esas etapas de mi vida, conocí todo Centroamérica y parte de México. Pero ¿qué andaba haciendo yo? Predicando. ¿Qué andaba haciendo yo? Ministrando la alabanza. ¿Qué andaba haciendo yo? Acompañando pastores que iban a predicar y me decían, ¿te vas conmigo? Yo ya tenía mis maletas antes de que ellos me dijeran. Yo ya estaba listo. Amén. ¿Qué andaba haciendo yo entonces en esa etapa de los 20, los 30? Sirviéndole al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? En esos 10 años me preparó a mi esposa para que cuando yo ya tuviera 30, ella ya estuviera preparada. Amén. Y les digo, yo estoy 100% convencido que la mujer que el Señor me dio, pues la mujer que tengo, mejor dicho, el Señor me la dio. Porque si yo hubiera escogido, ¿para qué les cuento que hubiera escogido yo, hermano? Puro Adán en el huerto. Dice que andaba, se buscó, así dice la Biblia, ayuda idónea para Adán, pero no se encontró. ¿Por qué no se encontró? Porque lo único que había eran animales. Había unas jirafas y ¿qué decía Adán? ¿Y cómo la beso? Había unos hipopótamos y ¿cómo la abrazo? Había un tigre ahí y ¿cómo la beso? Entonces, mientras que uno anda buscando, lo único que va a encontrar son animales. Pero cuando el Señor le da a uno reposo, ¿qué pasa? El Señor le da a uno lo que uno necesita. ¿Y qué necesitaba yo? Aunque me duela decirlo, alguien que llegara a ordenarme la vida. La pastora llegó y no, yo mejor me voy a casar a los 60. No, son bromas. Pero les digo, ¿por qué les cuento esto, mis amados hermanos? Porque en la etapa en la que uno está soltero, por eso dice acá que cuando compren un esclavo israelita, o sea, ahí está hablando de que esta persona estaba sola, pero ya era esclava. Y ahí se van a dar cuenta de que cuando uno pone su mirada, mis amados hermanos, en una persona esclava, muy difícilmente lo deja de ser. Y más bien, ahí se van a dar cuenta, tal vez no hoy, pero si siguen viniendo los martes, cuando desarrollemos el tema, ¿qué es lo más fácil? No es más fácil de que yo convierta al otro o lo saque de ser esclavo o esclava. Es más fácil de que el que es esclavo me convierta a mí en esclavo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el corazón del ser humano de continuo es hacia el mal. De continuo es hacia el mal. Miren, ahí está mi esposa que puede dar testimonio, pero nosotros en Guatemala, mis amados hermanos, éramos expertos en deshacer relaciones ilícitas, lógicamente, ¿verdad? Pero cuando eran relaciones lícitas, nosotros las fomentábamos. Amén. Y como consecuencia de ello, no la persona, familias enteras se fueron de boca. ¿Por qué? Porque se fijaron lamentablemente sus hijos en personas esclavas. Me acuerdo de una que tan presente que la tengo, pero no le voy a decir porque capaz que está viendo y va a decir que yo estoy hablando mal de ella. Ahí después cuando dejemos de grabar les cuento si quieren saber, ¿verdad? Bueno, entonces me voy dando a entender. Claramente dice ahí, mis amados hermanos, que podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. Esclavo durante 6 años. Esclavo como consecuencia de nuestra humanidad. Ustedes y yo, literalmente, el día de hoy no somos esclavos de nadie. Pero ¿qué tan humanos somos? ¿Qué tanta, entiéndanme esto, qué tan carnal puedo ser yo? ¿Seré yo una de aquellas personas a las que nadie me puede decir nada porque ya me estoy enojando? ¿Habrá un lugar así aquí en Costa Rica como el de Zacapa? Ay, yo soy de Grecia, pastor. Ay, Dios mío, ¿dónde nos mandaron? ¿Habrá un lugar aquí así más o menos? No. ¿No? San Carlos. Bah, soy de San Carlos, digo. Entonces, me imagino, soy de San Carlos, pero por el San Carlos no se meta. ¿Alguno es de San Carlos por acá? No. ¡Ay, santo Dios! Soy de San Carlos. Ah, gloria a Dios. Entonces, me voy dando a entender. ¿Sí? Avancemos, pues vean esto.
Otra versión, ¿qué es lo que dice, mis amados hermanos? Éxodo 21:2 dice, si compras un esclavo hebreo debido a su deuda, dice, o pobreza, servirá 6 años. Entonces vean, esta versión lo dice diferente. Esta dice, un esclavo israelita solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. Pero vean esta, ¿qué es lo que dice? Aquí ya entendemos un poquito mejor parte de la esclavitud. Amén, que uno pueda llegar a tener y luego si estando soltero y luego dentro del matrimonio quiere seguir viviendo igual. Es por eso, mis amados hermanos, bueno, ustedes pues ya están casados, ¿verdad? Pero imagínense uno para hacer la famosa ceremonia de matrimonio, sobre todo cuando es la bendición de la iglesia, ¿verdad? Uno quiere hacerlo así a lo grande. Pero hay muchas parejas que yo conozco que hicieron una boda así a lo grande y cuando terminó todo se quedaron endeudados. Y después la gente que uno invita se dieron cuenta lo que dieron de comer, se dieron cuenta que tamales, se dieron cuenta, nunca le queda bien uno la mente. Entonces mejor es algo humilde, algo sencillo, tranquilo, en donde en realidad lo que importa es la bendición, mis amados hermanos. Amén. Porque al final a la gente nunca se le va a agradar. Pero vean esto, si compras un esclavo hebreo debido a su deuda o pobreza, servirá 6 años. Entonces, entendiendo esta cita, ¿por qué esta persona? Dice que era hebrea y bíblicamente hablando, por eso dice claramente ahí que solo 6 años podía ser esclavo. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor no estaba llamado a ser esclavo, pero si tenía deudas o si era pobre, pues la forma de salir de ello lamentablemente era convirtiéndose en esclavo. Amén. Entonces este es un conflicto, mis amados hermanos, que miren, ustedes y yo, hay muchas cosas que les parecerán tal vez chistosas, graciosas o que yo soy demasiado exagerado. Pero en una oportunidad yo les dije hasta a los jóvenes en Guatemala, miren, antes de poner su mirada en alguien, averigüen aún si está bien de la cabeza esa persona que en la que uno está poniendo su mirada. ¿Por qué? Porque después, mis amados hermanos, pensemos que, ok, tuve un accidente cuando era niño. Yo, por ejemplo, tuve un accidente cuando era niño. Por eso que ustedes me miran siempre con pañuelo. Me caí a los 2 años, se me dio el tabique. Y para arreglarlo tienen que hacerme 2 operaciones. Y mi mamá no quiso y ahora yo tampoco quiero. Entonces que me aguanten cuando me sueno, ¿verdad? Entonces les digo, tiene que estar uno bien si esa persona está bien de la cabeza. ¿Por qué? Porque después dentro del matrimonio, aunque ustedes no lo crean, se manifiesta y uno dice, ¿por qué no me lo dijeron? Es que todo el mundo te lo dijo, pero como estabas atarantadín. Dicen aquí, escuchaba yo una frase, medio pendejo. Allá en Guatemala no van a decir eso, pero porque allá sí es casi que una ofensa. Aquí no. Así escuchaba yo a varios, ¿ok? Entonces hay muchas cosas que ustedes y yo deberíamos de analizar. Amén, antes de casarse. ¿Por qué? Porque se imaginan ustedes que una persona, estando soltero o soltera, viva endeudada. ¿Qué creen que va a pasar cuando se case? Las deudas no se van a acabar. Antes bien, va a convertir a su cónyuge en esclavo o esclava y lo que va a hacer es que la familia del cónyuge, el cónyuge le va a tener que pagar las deudas. ¿Por qué? Porque si tenía deudas estando soltero o soltera, ¿eso qué demuestra? De que es un mal administrador, de que no es una persona que económicamente hablando pueda ser estable. Entonces, ¿por qué yo me voy a meter a eso? ¿Está uno mejor solito en su casa con sus papás? Dijo un apóstol acá que alguien dijo, bueno, me voy a casar, aunque sea en el último vagón del tren me voy a ir. Y ciertamente le tocó un su gran vagón, un su vagón. Entonces imagínense, mis amados hermanos. Miren pues, cuando uno es niño, no sé si acá hay, pero allá en Guatemala sí. Cuando uno es niño y empieza a crecer, allá en Guatemala, hay unos burros de plástico. No hay aquí. Que tienen unas rueditas y los niños se suben ahí y andan con su burrito ahí con llantas y todo, ¿verdad? Entonces muchas veces pasa eso con el matrimonio. De cuando uno es niño, uno se apasiona con ese su burro, porque uno anda para arriba y para abajo con el burro, pero luego crece. Y ya cuando uno crece, ¿qué pasa con el burrito? ¿Qué quiere ya cuando uno crece? Todavía se me adelantó.
Pero cuando uno va creciendo, los papás no le van a dar a uno una moto, le van a dar probablemente una bici. Luego la bici anda para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero uno ya crece y quiere velocidad, quiere adrenalina. ¿Y qué quiere? Una moto. Y ya cuando crece, probablemente se enamora, viene la familia, ¿qué quiere? ¿O qué necesita? Un carro, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el burrito? Ahí quedó. Entonces, muchas veces en el matrimonio, en los sentimientos, pasa lo mismo. Llega ahí el primer burrito y uno se queda con ese burrito. Y luego crece y ya quiere bici, ya quiere moto, ya quiere carro. Pero como se casó con el burrito, es una referencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nunca puede disfrutar de un vehículo porque se quedó con el primer burrito que encontró. Te estoy hablando del burrito, ¿va? Sí, donde ustedes no sean mal pensados. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Entonces, miren, es que esto pasa. Les cuento dos casos de ministros. Y estos no son cuentos, aunque yo se los voy a contar, pero no son cuentos. Unos pastores, pues empezaron, ¿verdad?, su ministerio. Y en el ministerio conocieron a su esposa, allá en Guatemala. Allá en Guatemala, a la gente que usa trajes típicos se les dice inditos, indígenas. Pero de ahí viene la palabra indito, ¿verdad? Total que se casaron, ¿verdad? Y su ministerio creció. Y en alguna oportunidad los invitaron a predicar a Europa. Y viene no sé qué palabra utilizar, pero era pastor. Y le dijo a los demás pastores: miren, muchachos, miren las mujeres que hay acá en Italia. Y así lo dijo. Y nosotros con las inditas que nos casamos en Guatemala, ¿qué quería? Quería una europea, pero se había casado con una chapina. ¿Qué podría pensar ustedes de un pastor así? Ni piensen, hermano, porque pueden pecar. Va, ese es un caso que uno diría, bueno, está pobrecito, ¿verdad? Pero otro, peor todavía. En una oportunidad había una muchacha que estaba soltera. Y llega un profeta a la iglesia y le dice el Señor que Él te va a dar una señal del hombre con el que te vas a casar. El hombre con el que te vas a casar algún día te va a regalar una rosa blanca y ese va a ser tu esposo. Pasaron los años y la muchacha se convirtió en pastora y se casó con un pastor. Contento, su ministerio creció. Un día invitaron a un profeta a la iglesia. Y ya se imaginan ustedes qué pasó. Ese día dice que ellos adornaron el altar con rosas blancas. Y el profeta hizo un acto profético, agarró una rosa blanca y se la dio a la pastora. Y la pastora se acordó de aquella profecía que le habían dado cuando era soltera. Se deshizo el matrimonio. Porque entonces empezó una frustración en ella entonces mi esposo no era el de la profecía. Y se deshizo el matrimonio. Oigan, solo la refri se escucha. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces pasa esto. Uno se enamora, pero es esclavo. Mejor busquemos la libertad. Enamorémonos del Señor. Sirvámosle al Señor. Y ahí, les digo, ¿saben en qué momento me enamoré yo de mi esposa? Un día que yo era el pastor, ¿verdad?, de ella. Y nos invitaron a una casa de restauración. A una casa donde las personas que estaban ahí tenían problemas con drogas, alcoholismo, violación. Y según yo que era lo único que había. Cuando llegué me dice el pastor: mírame, aquí hay gente que ha matado gente. Y yo empecé lleno de unción. Y les digo, hermano, yo empecé casi que a temblar cuando el pastor me dijo eso. Aquí hay este tipo de gente. Dios mío, ¿a qué vine? ¿Qué estoy haciendo acá? Y antes de predicar, dije yo, quise presentar a mi esposa. Bueno, no éramos nada todavía, pero yo la presenté. Bueno, le voy a dar un tiempo para que ella se presente. Y agarra el micrófono esa mujer y empieza. Y yo, el pastor de ella, en la esquina, así me hacía. Y ella empieza a predicar con una autoridad y una libertad. Y yo dije, Dios mío, esa es la mujer que yo necesito. A ver, les voy a pasar gracioso, pero en ese momento yo me fijé en ella. O sea, no fue su físico, sino fue la autoridad con la que yo la vi predicar.
Porque yo estaba todo asustado por la gente a la que le iba a predicar, y ella se para con una autoridad. Yo, esa mujer la necesito yo para cuando me inviten a predicar en un lugar de restauración, que predique ella. Y miren, ahí puse yo mi mirada en ella, perdón. Entonces, ¿qué me enamoró de ella? No fue su físico, fue su vida espiritual. Y bíblicamente hablando, ese es el orden para que yo ponga mi mirada en alguien: espíritu, alma y cuerpo de último. ¿Por qué? Porque si no, casi que seguro que de la persona que me puede llegar a enamorar va a ser esclavo, va a ser esclava. ¿Y en qué me puedo convertir yo? En un esclavo, en una esclava. Porque lo que él tiene, porque lo que ella tiene, me lo va a transmitir. ¿Y saben cuál es el conflicto? Que esto pase dentro del matrimonio. De que probablemente lo vamos a poner así: la mujer está buscando ser libre de algo, ya está casada, ella quiere ser libre. Mencióname alguna cosa, cualquier cosa, del esposo, va a decir, no, eso no, ya está casada, ¿verdad? De las mentiras, por ejemplo, que ella quiere ser libre de las mentiras, pero resulta que ella y el cónyuge, los dos practican la mentira. Ella empieza a buscar de Dios y el Señor la hace libre de las mentiras. Pero si el otro no se mete con Dios, ¿qué va a pasar? En el momento de la intimidad, y cuando ella siente, otra vez diciendo mentiras. ¿Por qué? Si ya el Señor la había hecho libre. Porque sigue casada con un mentiroso. Entonces, cuando yo digo sigue, no me refiero a déjelo, ¿verdad? Sino a qué me refiero: a que hay que buscar la libertad del otro también. Pero para buscar la libertad del otro, también ella debe de querer ser libre. Si no, mis amados hermanos, va a ser muy difícil. Les pregunto, vamos a ver quién se anima a responderme. Pero ¿cómo se sienten ustedes, por ejemplo? Limpiaron el piso y se dedicaron, le echaron de todo y el piso quedó brillante. Y entra cualquiera de su familia que viene de jugar fútbol y deja todo sucio. Ustedes con paciencia vuelven a limpiar, y tal vez pasó para allá, ustedes limpian y vuelve a pasar por acá. Ay, Dios mío, ustedes con paciencia, porque son bien pacientes, ¿verdad? Vuelven a limpiar, y cuando miran, ahí viene de regreso otra vez. ¿Qué hacen? Enoja. ¿Verdad? O sea, muy paciente puede ser uno, pero si el otro está viendo que yo estoy limpiando, uno se enoja en algo físico, algo que se puede limpiar. Yo lo engancho, yo lo pongo a limpiar. Y en lo espiritual, yo estoy esforzándome por hacer las cosas bien, y el otro no quiere. Sí, sí. Ustedes ya entendemos, ¿verdad? Ahí sí entendemos, ¿verdad? Entonces, pero si el otro no quiere, entonces ¿cuál es el riesgo? De que entonces tal vez ya después de cansada, con todo respeto digo esto, ya me harté, entonces yo mismo voy a traer un montón de barro y yo lo voy a embarrar, lo limpio usted. Entonces, ¿qué pasó? Si yo estaba limpiando, ¿por qué terminé embarrando? Porque ya uno se cansó. Porque lamentablemente la esclavitud del otro ya me estorbó. Y sin darme cuenta, mis amados hermanos, ya estoy siendo esclavo de algo de lo que yo quería ser libre, de lo que yo ya me había cansado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entender de que si yo estoy dentro de un matrimonio, primeramente tengo que buscar mi libertad para agradar a Dios sobre todas las cosas, pero también por amor a mi cónyuge. ¿Amén o no amén? Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, aquí habla nada más de la deuda y la pobreza. ¿Y saben qué dijo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? A los pobres, dijo, siempre los tendréis. O sea, en otras palabras, gente que sea esclava, siempre va a haber, mis amados hermanos. Y ustedes y yo no podemos, aunque ciertamente nos han enviado, ¿verdad?, a predicar las buenas nuevas, pero yo no puedo estarme quitando la vida por todos aquellos que no quieran cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque yo también tengo una vida de la cual tengo que entregar cuentas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar permanecer libre, lo más limpio posible, y bueno, y esforzarme por si mi cónyuge le cuesta o no puede o no quiere, para que en algún momento él lo alcance también, ella lo alcance también. Pero esto es dentro del matrimonio. ¿Amén? ¿Me voy dando a entender? Entonces, mis amados hermanos, en este punto estamos hablando de que dentro del matrimonio hay esclavitud, porque lamentablemente somos demasiado humanos.
hay demasiado humanismo dentro de nuestras vidas y lo que tenemos que hacer es ser más espirituales y menos humanos. Amén. ¿Me di a entender en ese primer punto? Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a avanzar a un segundo punto. Y es el punto que les decía acá. Vamos a ver qué pasó acá. Sí, es lo mismo, solo que tienen diferente imagen. Pero bueno, entonces vean esto. Pues. El siguiente punto, mis amados hermanos, es de la esclavitud dentro del matrimonio. Uno fue por humanismo, ¿verdad? Por ser tan humano. Este otro es que dentro de mi matrimonio puede llegar a haber esclavitud. ¿Por qué? Por las cosas que yo aprendí, practiqué, o hice, o me enseñaron cuando estaba soltero. Miren pues, la mayoría acá pues ya pasamos por esa edad, ¿qué les digo? De los 12 años a los 20. La mayoría ya pasamos por ahí. En esa edad de los 12 a los 20. ¿Qué pasó en esas edades? ¿Se acuerdan ustedes de qué pasó cuando ustedes tenían más o menos esas edades? Uno empieza, mis amados hermanos, a experimentar y se va relacionando con gente a veces mayor. Y gente mayor le empieza a enseñar a uno cosas que por la edad de uno no debería de haberlas aprendido aún. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice al apóstol Timoteo. Timoteo le dice, huye de las pasiones juveniles. Amén. ¿Por qué? Porque es en la juventud en donde uno, mis amados hermanos, repito, aprende cosas que no solamente no debería de haberlas aprendido en la juventud, sino que muy probablemente nunca en la vida debería de haberlas aprendido. Les pongo un ejemplo. Los curo con la sangre de Cristo, pero les quiero poner un ejemplo. En alguna oportunidad, no por necesidad, pero sí por desobediente, me puse a trabajar en un taller de carpintería. Y de repente en el taller yo empecé a sentir un olor feo, pero no sabía qué era. 18 años me acuerdo que tenía. Y empecé a sentir un olor así bien desagradable dentro del taller, cuando escuché a uno de mis compañeros que dijo, ay la gran, dijo, el zorro le decían a uno, por hediondo era, porque yo me di cuenta que por eso era. Mucha, el zorro dijo, ya está fumando marihuana. Como que hubieran dicho, William. Y yo, marihuana. Imagínense, el zorro estaba atrás, yo estaba aquí en mi banco y el zorro estaba como por allá donde está la pastora en su banco de carpintero y yo aquí en el mío. Pero cuando dijeron el zorro ya está fumando marihuana, ¿qué creen que pasó en mí? Yo no sabía qué era. El olor por primera vez lo estaba sintiendo. ¿Qué creen que hice yo? Me sorprendí, ¿verdad? Marihuana, ¿qué será eso? Dije yo. Y me fui donde estaba el zorro. ¿Qué estás haciendo, zorro? Un toquecito. Déjeme, aquí ustedes utilizan la palabra, ¿cómo es? Toque. Un toquecito, pero es como que un poquito, algo así lo entiendo yo. Pero allá un toque es esto. Un toque. Vos dame un toquecito. Eso es un toquecito. Así que no van a pedir un toquecito allá en Guatemala. Algo así, permítame un toquecito, algo así he escuchado que dicen, ¿no? Entonces en Guatemala no van a estar pidiendo toquecitos porque esto les va a matar. Entonces, yo fui donde el zorro y ¿vos qué estás haciendo? Ahí dando un toquecito. ¿Querés? Me dijo. ¿Qué hubiéramos hecho si no lo conocíamos? Un toquecito. ¿Querés? Me dijo. ¿Y qué creen que hice? Le hice el toquecito. Gracias a Dios, no. No le dice cómo llegue. Pero hubiera sido otra persona. No le doy el toquecito. Y después me hubiera gustado. Y después le pido. Ya no es un toquecito, sino una tocadera. ¿En dónde pasó eso? En la juventud. En la juventud. Entonces yo les pongo un pequeño ejemplo con el toquecito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esto es lo que estamos hablando. Vamos a empezar ahorita. De que se imagina. Bendito Dios, no lo hice y nunca la probé. Solo al ver el olor no lo soporto. Ok, pero pensemos, lo hubiera hecho.
y luego me enamoro de mi esposa y con esas malas costumbres. ¿Acaso no eso la hubiera cargado a ella? Sabiendo que yo era así, les aseguro que ni se hubiera fijado en mí. Se los aseguro. Mira, ya está diciendo amén. Se los aseguro que ni se hubiera fijado en mí. Amén. Entonces, ustedes sabrán, mis amadas hermanas y hermanos, cuántos toquecitos, o cosas similares pasaron cuando estaban solteros. Entonces, esas pequeñas zorras, lo dice la Biblia, amén, son las que después dentro del matrimonio, mi amor, probar, tú eres un toquecito. ¿Qué le dijo Eva a Adán? Un toquecito, mi amor, una mordida. Solo un beso, dice una canción por ahí, y todo por un beso. O sea, ¿qué es lo que se necesita? Un toquecito, un pasito, una prueba, una sola cosa, pequeña. Quiero estudiar las pequeñas cosas de que la Biblia muestra. Porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, un toquecito puede llegar a arruinar mi matrimonio. Una pequeña cosa. Y la mayoría de cosas de esas que hicimos, las hicimos lejos de nuestros padres. Las hicimos muchas veces incitados por alguien mayor. Las hicimos muchas veces incitados por el primer punto, por mi humanidad. Amén. No sé si aquí en Costa Rica se puede utilizar eso, pero cuántas señoritas, sobre todo, allá en Guatemala resultaron embarazadas, porque el famoso novio les dijo la prueba de amor. ¿Sí usan esa frase que la prueba de amor? ¿Qué prueba de amor? Ni 8 cuartos a mi papá le voy a decir, hijo del diablo. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? De que las cosas que ustedes y yo pudimos haber practicado en nuestra soltería nos pueden afectar en el matrimonio. Por eso en la etapa de nuestra soltería, lo mejor es que contemos con nuestros padres. Amén. Miren, aunque los padres a veces no sean cristianos, pero logran tener un discernimiento de quién sí y quién no. Amén. Y si son cristianos, con mayor razón. Y si tienen pastores como nosotros, ustedes no nos conocen todavía, ¿no? Ahorita estamos nosotros entrando así con cariño, no nos conocen todavía, les digo, es muy sinceramente. Ministerialmente nosotros con mi esposa somos bandidos, digo alguien por ahí, pero ahorita todavía, suavecito que sí. No de estos, va. Un toquecito como el de aquí. Amén. Así estamos nosotros todavía, introduciendo. Entonces, en el amor del Señor, ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? Mis amados hermanos, si cometimos graves errores en la etapa de nuestra soltería, pedirle perdón al Señor. Alinearnos a la voluntad de Él. Y esta es la razón por la cual Dios nos da hijos y a los abuelos pues les da nietos. ¿Para qué? Para que uno pueda irse redimiendo. Si yo como hijo no fui un hijo bien portado, entonces ¿cuál va a ser mi tarea ahora como padre en Cristo? Formar buenos hijos. Y si algún día el Señor me permite llegar a ser abuelo, bueno, los errores que cometí con mis hijos no los voy a cometer con mis nietos. Por eso es que Dios le permite a uno ser padre, por eso le permite a uno ser hijo. ¿Para qué? Para redimirse. Amén. Y en el nombre del Señor, yo creo que nunca es tarde, mis amados hermanos, para poder ser uno redimido. Si yo, por ejemplo, fui una persona, yo les digo, yo no, bendito Dios, pero bueno, les voy a poner un ejemplo, bendigo a mis papás, amén. Pero yo les puedo decir, yo no fui una persona que recibió mucho amor de mis padres. Sí me decían, hijo, te amo, te quiero, pero tal vez en un culto en donde la gloria del Señor cayó y todos nos abrazamos y resultamos llorando, escuchaba yo esos te quiero. Pero un te quiero de, por ejemplo, te quiero, un abrazo, un beso, contadas veces. Pero y ahora yo con mis hijos, te amo, un abrazo, un beso, cosas cariñosas. ¿Por qué les comento esto? Porque en esas etapas, mis amados hermanos, si no lo logramos recibir, sí creo que podemos darlo. ¿Y qué es lo que va a marcar esto en nuestros hijos? Que sean diferentes. Miren,
Esto lo dicen los psicólogos, aunque los psicólogos son algo locos, son psicolocos también, pero no todo lo que dicen es mentira. Hay algunas cosas que son muy ciertas porque se han dedicado al estudio de la conducta humana y en algo tienen razón. Pero ellos dicen una cosa que yo lo he comprobado con el paso de los años, de que, escuchen bien lo que les voy a decir, de que el buen matrimonio de los hijos, ¿saben de qué depende? Si es hija, ¿de qué depende de que mi hija tenga un buen matrimonio? Que mi hija haya tenido una buena relación conmigo, entiéndase, con su padre, con el papá, con el varón. Amén. ¿Y de qué depende de que mi hijo tenga una buena relación con un matrimonio sano? Que haya tenido una buena relación con su mamá. Amén. Y eso es muy importante. Yo lo he visto tan marcado. Y miren, mis amados hermanos, por eso les digo, yo creo que nosotros en Guatemala fue una escuela, mis amados hermanos, de las mejores escuelas que he tenido. Probablemente sufrimos, pero nos enseñaron como ustedes no tienen idea. Pero nos dimos cuenta de un patrón. Por ejemplo, quiero poner este ejemplo, de que si el padre era violento, la mamá era como que cohibida, muda, le decíamos a veces. Y viceversa, si la madre era violenta, el esposo era como que cohibido. ¿Y saben de qué nos dimos cuenta? De que conforme los hijos fueron creciendo, el hijo se parecía al padre. Y cuando se enamoraba, pensemos, si el padre era violento, el hijo era violento. Y cuando se enamoraba de una igual que su mamá, toda cohibida. ¿Se imagina? Ni siquiera eran pareja. Se habían enamorado. Y ya vivían casi lo mismo que los padres. ¿Qué les iba a pasar cuando estuvieran en el matrimonio? Entonces eso es sorprendente, mis amados hermanos, cómo espiritualmente hablando uno atrae a personas iguales. ¿Por qué? Por lo que uno lleva adentro. Porque la Biblia dice en un salmo que un abismo llama a otro abismo. O sea, alguien que está mal va a atraer a otro que esté mal. Por eso es que si ustedes van ahí en la calle y cuando van en la calle les empiezan a tirar piropos, qué belleza, que aquí qué sé yo, se te cayó el papelito. ¿Qué papelito? El que te envuelve el bomboncito. Y ustedes ahí, ay, que hermano, porque soy linda, porque soy lindo. No, eso es un espíritu de seducción del cual tienen que ser libres. Porque si uno es, mis amados hermanos, hijo de Dios, las tinieblas lo tienen que respetar. Pero si no hay respeto para con uno, no es que, es que yo porque soy así. No, es un espíritu de seducción del cual se tienen que ser libres. ¿Por qué? Porque uno está casado. Yo les digo, una prenda para mí que es vital es mi anillo de bodas. Yo casi que no me lo quito. Me lo quito para ir de pañal, para dormir. Pero cuando yo voy a salir, una de las cosas principales que yo busco es mi anillo. ¿Por qué? Porque yo creo que se logra identificar, ¿verdad? Que si alguien ve a una persona con anillo, está casada. Está casada. Pero si ya miran a una persona sin anillo, está cansado. Está cansado. ¿Me voy dando a entender? Entonces, mis amados hermanos, miren, pues, la mayoría acá ya estamos casados, ¿verdad? O ya tuvimos una relación. Ya, me refiero a no estamos solteros. Entonces, si ya estamos casados y escudriñamos lo que hicimos mal cuando estábamos solteros, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo ahora? No permitamos que las cosas que yo hice cuando estaba soltero me estorben ahora dentro del matrimonio. No lo permitamos. Y en el caso de los que están solteros, pórtense bien, honren al Señor, amén. Y Dios les va a poner, si son mujeres, un varón conforme al corazón de Él, no al nuestro, amén. Y si son varones, una mujer conforme a su corazón, no al nuestro. Miren, aquí yo no sé, no he visto mucho, pero tal vez allá en Guatemala llegó una moda de unas gorras, pero planas, con la visera plana. Y cuando yo miraba a alguien con esa, ay Dios mío, en serio. Y eso es lo que le gustaba. Allá le decimos patojas, a las patojas.
Las gorras planas, y mientras más plana mejor. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, voy a avanzar. Bueno, me quedan 6 minutos nada más. Entonces vean pues, ¿qué dice la Biblia? Éxodo 21:3 dice: si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, aquí ya empieza a hablar casi del matrimonio. Saldrá, escuchen bien, saldrá soltero, pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, escuchen esto por favor, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Ok, ahí yo no voy a hablar todavía de la esclavitud del hombre y la mujer. Ahorita estoy hablando todavía de la esclavitud de soltero. Pero quiero dejarle una pincelada ahí nada más al siguiente punto. Vean, dice, si estaba soltero cuando pasó a ser esclavo. Amén. Le voy a dejar una pausa ahí. Veamos lo otro. Saldrá soltero, pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, vean eso. Ya estaba casado, pero se convirtió en esclavo. Y esto, pónganle atención a esto porque les voy a hacer una pregunta. Entonces, dice, su esposa tendrá que ser liberada junto con él. ¿Liberada de qué o por qué? La esposa. ¿Liberada de qué o por qué? Si el esclavo era él. ¿Por qué dice ahí que entonces también la esposa tendrá que ser liberada? Vean, pónganle atención a lo que dice. Si estaba soltero y si estando soltero llegó con esposa y se convirtió en esclavo, estaba soltero, se casó, pero se convirtió en esclavo, pero ya estaba casado. ¿Me doy a entender con eso? No, amén. Estaba soltero, no era esclavo. Se casó y seguía sin ser esclavo. Ya casado, se convirtió en esclavo. Pero ya estaba casado. Ahora sí ya me di a entender. ¿Y por qué dice ahí que entonces también tienen que liberar a la esposa? Si la esposa no era esclava, el esclavo era él. ¿Y por qué la tienen que liberar? Porque son uno, dice. ¿Saben por qué la tienen que liberar? Porque en el momento en el que él entró a ser esclavo, a la esposa la tomaron por esclava también. Vean qué tremendo. Entonces, eso solo es una pincelada del siguiente punto, para que ustedes se den cuenta del por qué le colocamos al tema, ¿verdad? La esclavitud dentro del matrimonio. Pregunto, en este punto, cuando ellos se casaron, ¿ya eran esclavos? En esta cita que está ahí en la pantalla, cuando se casaron, ¿ya eran esclavos? No eran esclavos cuando se casaron. Pero ya estando casados, uno cayó en esclavitud. ¿Y quién fue contada como esclava también? La esposa. Y hay una cita, ahí más adelante lo vamos a ver, definitivamente hoy ya no, donde los hijos también terminan siendo esclavos. ¿Por qué? Porque uno. Ayúdenme con esto. Menciónenme ustedes algo. Bueno, aunque todavía estoy como los solteros, ¿verdad? Pero menciónenme algo. Ok, la pareja se casó, no eran esclavos de nada. Pero ¿qué pudiera causar de que el matrimonio se convierta en esclavo si no eran esclavos? Por ejemplo, ¿verdad? Y si le ponen nombre al pecado. Las mentiras. Por ejemplo, yo solo a ti te amo, mi amor. Todas las demás no las amo. ¿Qué es eso? Mentira, porque si tiene todas las demás, no ama ninguna. En una oportunidad alguien me contaba, mire pastor, yo he tenido cualquier cantidad de mujeres y estaba casado. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? De que ninguna la ama. Entonces, ¿por qué tenía tanta mujer si no amaba a ninguna? El pecado. Lo único que quería, mis amados hermanos, ¿qué era? Pecar. Pero bueno, a mí el tiempo ya se me fue, mis amados hermanos. Ya llevo 59 minutos. Pero quiero que vean esta imagen. ¿Qué piensan ustedes de esa imagen? No valorarla en vida. No valorarla en vida, ¿verdad? Y ya cuando no se tiene, se está llorando. Sí. Qué triste, ¿verdad? Vamos a llorar un momentito. Entonces, ¿por qué coloqué esa imagen, mis amados hermanos? Porque muchas veces cuando uno está soltero, se convierte en esclavo
Y por eso se dan cuenta, ¿esclavo a qué? Según la imagen, ¿esclavo a qué? Al teléfono. ¿Y cuántos problemas no hay por esos benditos aparatos? ¿Con quién está hablando? ¿Por qué pone el teléfono para abajo? ¿Por qué está en silencio el teléfono? ¿Qué más? ¿Qué más dicen ustedes? Perdón, ¿qué más hace la gente? ¿Problemas por el teléfono? Yo no le digo porque lo está viendo en mí. Ok, Charo. Lo llama hasta ahora. ¿Ah? Lo llama hasta ¿Quién lo ahora. está llamando a esta hora? ¿Con quién está mensajeando? ¿Por qué aparece en línea? Está en línea, yo voy a escribir y ¿por qué no me responde? ¿Por qué le quitó ahí los chequecitos? ¿Por qué ya no aparece que ya leyó? ¿Por qué no aparece que usted está en línea? Ay, Dios mío. Chico en línea. Y después, mis amados, cuando ya no se tiene, ahí está uno lamentándose. Entonces, ahí se hace un pequeño ejemplo de cómo, miren, no sé si ustedes se han dado cuenta, espero yo que ustedes no sean de eso, pero uno va a las paradas de los autobuses y ¿cómo está la gente? Todos están así. Llega el autobús y algunos, yo me he dado cuenta, ni cuenta se dan de que el autobús ya está ahí. Hasta los dejan. Pero así, mira, ya en la parada de los autobuses, ya nadie habla, porque todos están acá. Entonces yo, para no gastar internet, me siento a alguien que esté en el teléfono y me pongo a ver qué está viendo. Sí, andan ahí. Hay variedad. Hay para escoger, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, esta es una, lamentablemente, de las esclavitudes del soltero. El teléfono. Se casa y que le falte todo, menos el teléfono. Mi esposa, si quiere que llegue, pero el teléfono yo me lo llevo yo. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si la gente no fuera esclava de los celulares? ¿Cuántos divorcios no se han dado por esos benditos teléfonos? Entonces, yo tengo que terminar con ese punto, pero ahí les dejo casi que la introducción al otro punto, ¿verdad? Donde ahí está, bueno, aquí está, en este no está. Aquí, no, es que este tiene otro. En donde está, mis amados hermanos, este punto, ¿verdad? De que la esposa puede llegar a ser esclava. Bueno, aquí habla de la esposa, ¿verdad? Pero el esposo también puede llegar a ser esclavo por la esclavitud del cónyuge, por la esclavitud de él, por la esclavitud de ella. Y yo creo, mis amados hermanos, y con esto voy a ir terminando, de que, pues si nos casamos, ¿verdad? Es porque amamos a nuestro cónyuge. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, pero que el amor también cubre multitud de faltas. Pero no habla de un amor pasional, sino del amor con el que Dios nos ve. De que a pesar de que día con día cometemos faltas, nos sigue amando. Y su amor por nosotros es mayor cada día. Amén. Me di a entender, mis amados hermanos. Entonces ahí nos quedamos todavía en la etapa de la soltería. Si Dios nos lo permite, la siguiente semana ya entramos al matrimonio. Amén. Pero ya quedó acá demostrado de que los problemas, mis amados hermanos, por ser muy humanos, demasiado hombres, demasiado mujeres, o los problemas de la soltería, pueden llegar a que cuando yo me case, ese matrimonio sea un matrimonio de esclavos. Por eso, si alguien acá no se ha casado, tanto en Facebook como acá, mediten bien, reflexionen bien, porque pueden estarse enamorando de alguien que es esclavo. Y si es esclavo, es porque lógicamente no es libre. Y el único que nos puede hacer libre es el Señor Jesús. Amén. Entonces nunca cometamos el error como personas solteras y nosotros como padres, amén, mis amados hermanos, de ver la falta de vida espiritual en una persona y autorizar ciertas relaciones. ¿Por qué? Porque esa puede llegar a ser una de las peores decisiones en nuestra vida como padres. ¿Por qué? Porque uno siempre llora, mis amados hermanos. Cuando a un hijo le va mal, uno siempre llora. Y máxime, si uno sabe o supo que tenía en sus manos la oportunidad de que aquella relación no se llevara a cabo y uno lo permitió, duele.
Termino con esto. Conocí a una persona que llegó, ¿verdad?, a hablar con ciertas personas que tenía que hablar para que fueran a pedir la mano de la mujer con la que se quería casar. Llegó y alguien le dijo, no, le dijo, yo no estoy yendo a pedir la mano de nadie. ¿Y por qué? Todos los demás le dijeron, sí, vamos, porque yo no estoy de acuerdo. Ok, todos los demás fueron, menos esa persona. No fue porque no estaba de acuerdo. Pidieron la mano, se casaron, y después esta persona, la que se casó, fue con la persona que no quiso ir a pedir la mano de la otra, y le dijo, ¿por qué no me secuestró? ¿Por qué no me llevó? ¿Por qué si usted no estaba de acuerdo, por qué no hizo algo? ¿Qué le dijo la otra? Lo dije. Pero después se arrepintió, pero ya se había casado. ¿Y qué se puede hacer, hermano? Pues para eso se inventó el divorcio, pastor. No, mis amados hermanos, el divorcio se inventó por la dureza del corazón de los hombres. Y las leyes tan diabólicas que hay el día de hoy, por eso se inventó, pero bíblicamente hablando el divorcio no existe. Amén. Pero bueno, termino, mis amados hermanos, esperando haberme dado a entender, y pues que el Señor nos ayude. Amén, amén y amén.